Y yo le decía que más allá de las encuestadoras que tienden a fallar cada vez más, no hay demasiada sorpresa en lo que fue la elección de ayer en Chile. El oficialismo, encabezado por Janet Jara, obtuvo 26,85% de los votos. Habla de la mirada que tiene la ciudadanía chilena sobre este impotente e intrascendente gobierno de Gabriel Boric, me parece. José Antonio Cast ha sacado 23,92, pero en realidad casi era un plebiscito de la derecha. Esta elección van a un balotaje y todo hace prever, excepto que pase algo muy extraño, que José Antonio Cast será el próximo presidente de Chile. Pero sabe, además esta elección tuvo otros aspectos que no todos lo miran, pero que es tan importante. La elección en las cámaras, donde también ahí la derecha ha hecho una gran elección, dicen la mejor en 30 años, y eso va a tener implicancias luego para la gobernabilidad de Chile. Mire, vamos a hablar de Chile, de esta elección, con una referente que entre otras cosas ha sido presidenta del Consejo Nacional de Televisión de Chile, una periodista multipremiada de una enorme trayectoria y que, bueno, seguro nos va a poder decir mucho. Estuvo también ella en esa constituyente, la primera que fue frustrada en este gobierno de Boric. Me refiero a Patricia Politzer. Patricia, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, Miguel. Un gusto siempre conversar contigo. Eh, y aquí estamos, que hay más novedades que lo que tú señalas. A ver, cuéntenos, porque claro, desde la distancia uno ve lo que ve, pero el que está en el lugar seguro que lo lee con mayor claridad. A ver, lo primero que sin duda, como tú señalabas, esto fue, la verdad, un muy mal resultado para el gobierno de Gabriel Boric y para la candidata Janet Jara. Eh, no solo porque no llegó ni siquiera al 27%, cuando se esperaba que estuviera alrededor del 30%, por lo menos. Es decir, ni siquiera logró llegar a la popularidad que tiene hoy día, después de 4 años, Gabriel Boric. ¿Ya? Es decir, es un resultado muy negativo. Pero sobre todo, la distancia que hay entre ella y el candidato de ultraderecha, yo no diría solo de derecha, José Antonio Cast, es muy poca. Fueron prácticamente un 3%, cuando se suponía que ella tendría una distancia de por lo menos un 10% sobre la derecha. Eso para empezar, es decir, un muy mal resultado para el oficialismo y un muy buen resultado para la ultraderecha. Es decir, aquí por primera vez la ultraderecha supera cómodamente a los partidos tradicionales de la derecha. Ujú. Y eso es un cambio significativo. El único presidente de derecha que habíamos tenido en Chile desde el retorno a la democracia era Sebastián Piñera, un dirigente de Renovación Nacional, la derecha tradicional, pero que él era un muy poco tradicional hombre de derecha, digamos. Ujú. Era un empresario que votó contra Pinochet en el plebiscito que lo derrotó, es decir, un hombre que siempre defendió los derechos humanos, era una persona que no se le podía calificar como de la derecha tradicional, era más bien un hombre de centro. Esta es la primera vez que lo más probable es que tengamos un presidente de derecha y de extrema derecha.
Patricia, dentro de la derecha que, bueno, es bastante amplia y diversa y de hecho fueron casi, como dije, a una interna y un plebiscito en esta elección, dices extrema derecha y uno dice, bueno, parecería que Kast al lado de Kaiser es menos de ultraderecha, Matei es de derecha, digo, en ese abanico, difícil por ahí tener mucha claridad, digamos, cuáles son los matices en realidad, pero ya es este el resultado. Algunos, como muy bien dijiste, no pensaban que Cast iba a llegar tan cerca desde ya de Jara. ¿Quién es José Antonio Cast, que se presenta por tercera vez? ¿Será la vencida? Algunos dicen. ¿Quién es este personaje y cuáles son sus propuestas, si es que se las conoce realmente? A ver, José Antonio Cast es un hombre que tradicionalmente era de la UDI, que era el partido más a la derecha de la derecha durante muchísimos años, el partido más pinochetista, el partido del ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán. De ahí viene José Antonio Cast. Y él deja la UDI para formar su propio movimiento porque estima que la UDI no es suficientemente de derecha. Y ahí surge esta nueva derecha más, más a la derecha. ¿Ya? Y de ahí pasa lo mismo con Kaiser, que estima que Kast está muy blando y por lo tanto hay que formar un nuevo movimiento a la derecha. Pero yo creo que eso fue muy bueno para Kast, porque esto le permitió a Kast mostrarse como prácticamente de centro dentro de la derecha, digamos. Ujú. Pero yo creo que no hay que engañarse. Kast está claramente... eh, a ver, más aún, Miguel, la derecha chilena siempre ha sido una derecha muy extrema en su conjunto. Es decir, si uno mira hace unos años atrás, prácticamente en ninguna parte del mundo, en ese entonces, ahora el panorama sin duda ha cambiado, pero en ese entonces la derecha chilena siempre fue un referente casi extremo de este Ujú. sector. Ujú. ¿Ya? Y hoy día tenemos que esa derecha ni siquiera era suficiente y surge entonces los republicanos de Cast y ahora los libertarios de Kaiser. eh, y como te decía, lo grave es que ellos superaron con creces a la derecha tradicional. Es decir, los republicanos obtienen hoy día 31 diputados que sumados a los 8 libertarios y a 3 del Partido Social Cristiano, suman 42 diputados contra 33 de la derecha tradicional. Es decir, es realmente muy impactante ese triunfo. Pero hay otra novedad, Miguel, en esta elección, que es el surgimiento del tercero en la carrera, En que, discordia. que es Franco Parisi, que logra tener 14 diputados, lo cual es muchísimo, Ujú. que saca más alrededor de 2,5 millones de votos, eh, con un discurso populista puro y duro. Es decir, ahí no hay nada más que populismo. Su lema era ni facho ni comunacho. Eh, entonces yo creo que aquí hay que ir a... La clase política tiene que ver eh, por qué las personas están votando por un candidato de esa naturaleza. Señales de un tiempo, querida Patricia, me parece a nivel global y que también en Chile tienen obviamente su expresión entre el descontento y, bueno, yo diría la sensación, por lo menos lo que uno percibe, de que este gobierno de Gabriel Boric, que subió después de, bueno, todo lo que se vio con tanta expectativa, ha sido para muchos una enorme desilusión, ¿no? Digo, de alguna manera esto es lo que se está expresando, la desilusión de lo que fue la expectativa del gobierno de Boric. A ver, yo creo que sí.
Pero yo creo que es aún más profundo, Miguel. Como tú mencionabas en la elogiosa presentación que me hiciste, Muy eh, acotada, debo decir. la verdad es que mi experiencia en esa convención constitucional frustrada, lo que yo ahí detecté y creo que buena parte de lo que ocurrió ahí tenía que ver con la frustración y la desconfianza. Creo que esos dos sentimientos son muy fuertes, estaban antes del gobierno de Boric. Ujú. Es una frustración y una desconfianza generalizada contra los partidos políticos, contra el establishment político, contra las élites en general, no solo políticas, sino también económicas, incluso culturales. Y esa frustración y esa desconfianza en los últimos 5 años y durante el gobierno del presidente Boric solo ha ido incrementándose. Ujú. Y Ot- creo que eso explica esta gran votación fuera de los partidos tradicionales en Ujú. general, digo, tanto de izquierda como de derecha, y este surgimiento de estas, entre comillas, novedades fuera de la caja que podrían ser Cast y Parisi, cada uno en lo suyo, y Kaiser, por supuesto. ot- Otra señal de estos tiempos, digo, cuando uno lee, es obviamente algo transversal que atraviesa en general a las grandes democracias del mundo, democracias liberales en crisis. Parecería que una de las pocas cosas que deja Boric, por lo menos para muchos, es, bueno, su compromiso con la, yo ni siquiera diría la causa palestina, con su cercanía con lo peor de la causa palestina, el Hamas y otros, y algunas sensaciones de antisemitismo. Yo quiero creer que en tu casa todavía no te pusieron puta judía como a Claudia Sheinbaum hace un par de días, pero algunos incluso han llegado a manifestaciones muy poco felices. Yo sé que el 7 de octubre también te tocó muy fuerte y ha sido aquella de las que ha alzado la voz, incluso contra algunas manifestaciones de odio del gobierno actual. Me gustaría una palabra tuya al respecto. Sí, la verdad es que yo creo que en ese sentido, para la comunidad judía, las posiciones del presidente Boric han sido muy, muy nefastas. Eh, yo la verdad es que no, como tú dices, no me han rayado aún la puerta ni las paredes de mi casa, pero en las redes sociales la verdad es que da lo mismo de que escriba, puedo escribir de política como puedo escribir de mi jardín y las reacciones de asesina, de genocida y todos los adjetivos que puedas imaginar se llenan en mis redes sociales. Y Entonces ha eso sido con duro todo y tu compromiso de años y trayectoria en lo que hace al compromiso por los derechos humanos y el trabajo enorme por Chile, digo, sin problema, la impunidad absoluta para decirte estas barbaridades. no absolutamente, es decir, da exactamente lo mismo lo que hayas hecho en la vida, lo que pienses incluso. Eh, Porque yo personalmente soy una persona que está muy en contra del actual gobierno de Israel, Ujú. lo cual no significa que haya ninguna distancia mía con Israel, es decir, estoy completamente convencida de la necesidad de la existencia del Estado de Israel, de que nuestra seguridad como judíos en el mundo está íntimamente ligada a la existencia de Israel, lo cual no implica que pueda ser muy, muy crítica con el gobierno de Netanyahu. Ujú. Y efectivamente yo no creo que cualquier crítico al gobierno y a las políticas actuales de Israel sean antisemitismo. Ujú. Pero otra cosa es lo que ha pasado con el presidente Boric, por ejemplo, que es el único presidente en la historia de nuestro país que nunca se ha reunido con la comunidad judía. Y eso sí creo que es un signo de antisemitismo.
extranjerizar a la comunidad judía de Chile, chilenos como Patricia Politzer y como tantos más, con un enorme aporte a su condición de chilenos. Una de las cosas que quedan y van a marcar este gobierno, yo digo, impotente, intrascendente en la historia y que ha tenido una respuesta ciudadana como la que ha tenido en las urnas. ¿Te atreves a aventurar cómo termina el 14, más o menos, el resultado? No, no sé cuál será el resultado, pero creo que sin duda, creo que ganará José Antonio Kast de manera, yo creo, bastante holgada. Y de ahí el desafío de gobernar. Chile tiene una tradición de alternancia y hay que decirlo, más allá de todas las dificultades, desde la recuperación de la democracia, las instituciones en Chile son sólidas y eso habla bien, a pesar de todas las fricciones internas que habitualmente se dan. Patricia, como siempre, un privilegio agradecerte por estos minutos. Te vamos a seguir molestando por estos y otros temas. Nos interesa mucho conocer, obviamente, lo que pasa en Chile y seguirlo con alguien que tiene tanta profunda lectura, es tan importante y tan necesario. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Miguel, por la invitación permíteme un segundito para alabar a mi país en cuanto a su proceso electoral. Ayer a las 8 de la noche, las mesas cerraron a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche sabíamos el resultado de la elección sin apelación de nadie. Creo que eso hoy día en el mundo es un lujo. Absolutamente y ejemplar. Patricia, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a ti por la invitación, Miguel. Patricia Politzer, una, como dije, periodista con una trayectoria enorme en Chile, aquí, en Pensando las Noticias.